Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que estés bien. Te mando un fuerte y gran abrazo a la distancia en este lunes de inicio de semana. Aquí estoy como un fiel aguador, echándote agua para que sigas corriendo los 90 minutos reglamentarios del juego de fútbol, esperando que ganes y tengas la victoria en el nombre del Señor. Eh, esta mañana quiero continuar con la temática que te he venido compartiendo. La semana pasada te hablaba del reino de Dios. Me llevé 5 días hablándote del reino de Dios. Es un tema muy amplio, demasiado amplio, y no pretendo saberlo todo, pero las semillas que pueda sembrar en tu corazón espero sean de bendición. Hemos visto cómo Canaán representa o puede representar o simboliza el lugar donde se cumplen las promesas del Señor, donde se cumple la perfecta voluntad por la que el Señor nos dio existencia. Implica entrar al ámbito de la voluntad perfecta del Señor. Es de ahí de donde te he compartido acerca del reino de Dios. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios está por sobre todo. El reino de Dios ha sido, es y siempre será. Y nosotros pasamos por esta tierra por un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad. Los 80, 90 años, 100 años que podamos vivir en esta tierra no se comparan con la eternidad. La eternidad, comprendamos, no tiene un reloj. No se mide mediante el cronos. No hay un reloj del tiempo dando vuelta. En la eternidad no se hacen viejos ni se enferman. La eternidad, en el ámbito donde está Dios, es un lugar, una atmósfera, un ambiente interminable. Pero la eternidad interviene en la tierra, porque Dios nos creó con un propósito, nos metió en un tiempo. Vemos en la creación, Génesis capítulo 1, que ahí estableció las lumbreras para que sirvieran de señales para días, para las estaciones, para los meses, para los años, en donde vemos la figura del tiempo. Y en ese, en ese sentido, nosotros pasamos un tiempo aquí por la tierra, y es bien importante aprovechar el tiempo, bien importante encontrar la razón de nuestra existencia y caminar hacia allá. Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo, todo. Y luego agrega: y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Veamos dos partes. Dice: todo tiene su tiempo, y después hace una diferencia: y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Habla de un asunto arriba del cielo y habla de un asunto debajo del cielo. Podemos hablar del Kairos en lo relativo a lo eterno, y el Cronos en lo relativo a lo que es debajo del cielo. Y habla de que hay un momento o una puerta que se abre para nosotros cuando interviene el cielo en la tierra, para el cumplimiento de la voluntad del Señor, para el cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Cuando leemos el libro de Números, nos damos cuenta que la nación de Israel, después de partir del Sinaí, llegaron a los límites de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, y mandaron los espías. Y cuando mandaron los espías, 10 de ellos regresaron con un mal reporte, y 2 de ellos regresaron con un buen reporte. Pero mira, dice la escritura que llegaron en el tiempo de la cosecha, de que iban a entrar para levantar del fruto de la tierra.
Era el momento oportuno de Dios para ellos. Era el cumplimiento de la voluntad de Dios que por generaciones se había querido llevar a cabo, se había querido realizar, pero no había encontrado a las personas correctas o con el entendimiento correcto. No había llegado el Kairos. Y esa generación ya estaba en el Kairos. Esta generación que acompañaba a Moisés ya estaba. Trajeron del fruto. Sí, había gigantes, había una serie de adversidades, pero cuando es la voluntad de Dios, cuando es el tiempo de Dios, es importante aprovecharlo. Es importante que se nos abra la puerta, meternos. Ellos estaban a punto de entrar a lo que desde Abraham, Isaac y Jacob habían estado esperando. 430 años habían estado de esclavos en Egipto, quiere decir que algunos 500 años de espera, desde que el Señor le dijo a Abraham, hasta el momento en que esta generación estaba por entrar a Canaán, 500 años, generaciones pasaron esperando que se cumpliera el tiempo, esperando que Dios los llevara al cumplimiento de la promesa, y ese pueblo que estaba frente al Jordán, que estaba a punto de entrar, no quiso hacerlo, se negó. Y no solamente se negó, sino que dijeron, no, esta tierra traga a sus moradores, esa tierra no sirve, esta tierra no es conveniente entrar. Volvamos a Egipto, nombremos un capitán, nombremos un nuevo líder que nos regrese a la esclavitud de siempre, que nos regrese a las condiciones en que estábamos antes. Ya no había faraón que los aprisionara porque estaba muerto, pero ellos todavía en sus mentes continuaban atados a la esclavitud de Egipto. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Después de tantas señales, el Señor le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Hasta un lado, ahorita los voy a consumir porque yo ya manifesté mi gloria entre ellos y ellos me han tentado 10 veces, han murmurado contra mí 10 veces durante todo el camino. Y yo he mostrado mi gloria 10 veces frente a ellos. Y Moisés intercedió por ellos. Y el Señor les dijo, bueno, les perdono, pero no van a entrar. Los perdono, pero no les voy a entregar la tierra. Solamente Josué y Caleb, porque hubo en ellos un espíritu diferente, entrarán a esta tierra y la van a conquistar. ¿Sabes? Además de las señales, además de los prodigios, además de las manifestaciones del poder de Dios, era importante que ellos agudizaran su oído espiritual. Y es de lo que te quiero hablar el día de hoy, de agudizar nuestro oído espiritual, porque una cosa es ver milagros, otra cosa es que el Señor nos provea de alimentos, sane el cuerpo, nos haga sentir su presencia. Y algo más distinto es que nuestros oídos estén circuncidados para poder escuchar el mensaje del Señor, el mensaje del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos puede llevar a la consecución o alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida. Pero mientras no profundicemos en nuestra relación con Él, nuestro oído espiritual puede estar bloqueado. Tenemos el oído físico, pero el oído espiritual es la capacidad de discernir, de escuchar la voz del Señor y actuar en consecuencia, obedecer como consecuencia. Cuando leemos Números capítulo 10, en Números capítulo 10, el Señor le dio la instrucción a Moisés de que hiciera unas trompetas, de que prepararan unas trompetas. Le dio esta instrucción y las trompetas, de lo que te voy a hablar el día de hoy, las trompetas son un simbolismo, las trompetas tienen una sombra, una figura que nos enseña hoy la importancia de escuchar la voz del Señor. Después de lo que te platicaba el día viernes, donde el Señor les dijo, echa fuera a los leprosos, echa fuera a aquellos que no han querido pagar, arreglen la situación entre ustedes,
paguen lo que deben, cumplan sus compromisos. El Señor les dijo, vas a hacer 2 trompetas, vas a hacer 2 trompetas, las vas a hacer y servirán para lo siguiente. Ojo aquí, le dijo el Señor a Moisés, cuando toques una trompeta, cuando el pueblo escuche el sonido de una trompeta, van a venir los príncipes. Cuando el pueblo escuche el sonido de las 2 trompetas, va a venir todo el pueblo y se van a parar a la puerta del tabernáculo. Una trompeta, solamente los príncipes vendrían a la puerta del tabernáculo, porque hablaré a ellos. Cuando toquen las 2 trompetas, va a venir todo el pueblo a la puerta del tabernáculo, porque voy a hablar con ellos. Cuando toques el sonido de alarma, aquí en esta parte del sonido de alarma, quería decir que cuando toquen las trompetas acompañado de gritos, esta era la señal de alarma, cuando lo hagan así, entonces es cuando la nube se levanta y vayan a avanzar, es cuando van a dar el grito de alarma. Y también van a dar el grito de alarma cuando se trate de ir a la guerra. El grito de alarma es tocar las 2 trompetas acompañado con gritos. Y también cuando hagan celebraciones, van a dar el grito de alarma. Ojo aquí. Vamos a ver la figura de las trompetas. Estamos hablando que después del Sinaí, estamos hablando que es cuando van rumbo a la conquista de las promesas. Ellos tenían que aprender a distinguir el sonido de la trompeta. Ahora imagínate este cuadro. Imagínate este cuadro. Eran 600,000 hombres de a pie. Ahora, 600,000 hombres de guerra. 500,000 de personas para la guerra. Nada más para la guerra. Aparte las mujeres, los ancianos y los niños. Probablemente 1,000,000 de personas, si no es que más. Imagínate todo Tampico, Madero y Altamira. Todo, así como la congregación de Israel. De ese tamaño, de esa dimensión. Entonces, mientras iban de camino, cada quien tenía que estar alimentando sus ovejas, cuidando su ganado, haciendo ocupaciones personales. Cada quien venía en su propia actividad, iban hacia un mismo destino, pero cada quien con sus ocupaciones personales. Arreglando la tienda de campaña que se rompió, trayendo el alimento, haciendo transacciones, te cambio una borrega por un chivo, te cambio una borrega por 10 kilos de harina, te cambio a mi suegra por un venado, etcétera, ¿no? Todo el mundo ocupado. Pero cuando escucharan el sonido de la trompeta, todos deberían estar atentos. ¿Cuántas trompetas son? ¿Es una trompeta? Están llamando a los príncipes. ¿Son 2 trompetas? Nos están llamando a todos. Entonces, independientemente si estabas muy ocupado, porque cada quien debería estar ocupado en sus labores, cada quien debería estar ocupado atendiendo a su familia, sus negocios personales, pero cuando escucharan la trompeta, si era un sonido de trompeta, todos los príncipes tenían que ir a la puerta del tabernáculo porque Dios tenía un mensaje para ellos. Sin importar si estaban a la mitad del sacrificio de una gallina, de un puerco, o de una, no comían puerco, perdón, de una oveja, sin importar la actividad que estuvieran realizando, el sonido de la trompeta, si eras príncipe, tenías que acudir. Tenías que dejar tus ocupaciones personales, tenías que dejar esa actividad que estabas realizando porque el Señor te estaba hablando. Y hablar de príncipes es hablar de líderes, de la gente que en cierta manera tenía un liderazgo. Esa gente con liderazgo tenía que saber, cuando suene la trompeta, sin importar lo que estás haciendo, tienes que presentarte delante del tabernáculo porque Dios tiene un mensaje para ti. Se te ha confiado un liderazgo, eres parte de los líderes, eres parte de los príncipes de esta congregación de Israel. Entonces es importante que honres a Dios con tu presencia cuando escuches el sonido de la trompeta. Entonces, cuando sonaba 2 veces, como ya te dije, todo el pueblo tenía que convocarse. Todo el pueblo tenía que venir sin importar lo que estuvieran haciendo. Sin importar que
relevante la actividad que estaban realizando o la conversación que estaban teniendo con alguien, sin importar, oye, son 2 sonidos de trompeta, vamos, porque el Señor tiene un mensaje para nosotros. Ahí estaba el Señor agudizando sus oídos. Ahí el Señor los estaba llevando a comprender. Es importante venir al tabernáculo. Es importante venir al centro de reunión, porque ahí tengo un mensaje para ustedes. Y si yo tengo un mensaje para ustedes, es como si el Señor les dijera, si yo tengo un mensaje para ustedes, no hay nada más importante que puedan estar tratando en este momento. No hay nada más importante que pueda ocupar este llamado que les estoy haciendo para hablar a ustedes y darles una instrucción. Entonces, quienes estaban desarrollando su vida normal ahí en el campamento, de pronto escuchaban la trompeta y dejaban de hacer lo que estaban haciendo y escuchaban. ¿Es un sonido? Ah, es para los líderes. Sigo trabajando. Son 2 sonidos. Oye, nos están llamando a todos a agarrar familia, agarrar esposa, agarrar los hijos y vamos, porque el Señor tiene un mensaje para nosotros. Ojo aquí. Esto puede ser una figura del discipulado y la reunión general. En el discipulado, por ejemplo, asisten sembradores de grupo, personas que tienen algún cargo, alguna asignación de servicio dentro de la congregación. El discipulado es la convocatoria que se te hace a ti para estar presente en una reunión y recibir un mensaje, recibir una palabra que pueda edificar tu vida. Cuando hay actividades por encima de esto, entonces Dios tiene que empezar a alinear nuestra agenda para que aprendamos a prestar atención al llamado que nos hace. Ahora escucha, a veces podemos argumentar, bueno, pues es que mi líder o mi sembrador, pues me aburre, me duerme, no tengo tiempo, ya después veo la manera de saber de qué hablaron. Y esto es darle prioridad a algo más antes que al mensaje. Uno puede argumentar que su sembrador lo duerme, que su sembrador lee el libro, etcétera. Pero aún ahí Dios puede estar tratando con nosotros. Aún ahí Dios puede estar tratando con nuestro temperamento, con nuestra vida, con nuestro carácter. Imagínate al pueblo de Israel recibiendo de parte de Dios un mensaje por medio de Moisés. Moisés era tartamudo. Yo creo que en leer el primer mandamiento, amarás, donde el Señor les dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con decir esa frase tal vez se hubiera llevado media hora, o no sé cuánto, porque era tartamudo, no era fácil de habla. Entonces, pero sin importar eso, sin importar quién era el hombre de Dios que estaba ahí, el punto era que Dios tenía un mensaje para ellos. Y si para ellos no era importante ir a escuchar el mensaje, entonces ¿por qué sería importante para Dios darles la tierra? Si para ellos no era relevante ir a escuchar lo que Dios les quería decir, entonces ahí se estaba manifestando verdaderamente dónde estaba el corazón de ellos. Ahí se estaba revelando dónde estaban sus prioridades. Si sus prioridades no estaban en escuchar la voz del Señor, si sus prioridades no estaban en ir a la convocatoria para ver qué mensaje tenía el Señor para ellos, entonces su corazón estaba en otro lugar. Y eso viene de pronto a nosotros en la actualidad a confrontarnos en relación a nuestras prioridades. Si para mí no es prioritario ir a la congregación, si para mí no es prioritario conectarme a la reunión virtual de mi grupo de vida o de mi discipulado, quiere decir que mi atención la tiene algo o alguien más. Algo o alguien que tiene una conversación más importante que el mensaje que Dios me pueda transmitir. Y cuando eso ocurre, entonces yo debo examinar mi corazón. Y probablemente dentro de mí no hay la suficiente honra hacia Dios. Y esta falta de honra hacia Dios puede ser el obstáculo que me impide o me estorba para alcanzar la promesa por la cual he estado creyendo al Señor. La gente tenía que estar lista. Y de pronto estaban con el hacha, trabajando con la pala, con el pico, trabajando en la tierra.
y escuchaban la trompeta, deberían dejar de hacer las cosas y saber, ay, son dos sonidos, a ver, mujer, vente, y agarrar los hijos y medio peinarse, echarse limón en la axila y córrele a la reunión porque el Señor tiene un mensaje para nosotros. Córrele, deja de hacer, deja los frijoles en la olla, deja el cabrito en las brasas y córrele que hay un mensaje, hay una convocatoria que el Señor tiene para nosotros. La Biblia asegura en Mateo capítulo 16 que Cristo edifica su iglesia. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando habla sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando que sobre la revelación que tenemos de Él es como nosotros podemos ser edificados. En el contexto, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, eres Elías, eres Jeremías o alguno de los profetas. Y para ustedes, ¿quién soy yo? Eso les dijo Jesús, les preguntó, para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro le dijo, Simón le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en base a esa conversación de quién es Cristo, y en base a la conversación de que Simón tuvo la revelación de quién era Jesús, en base a esa conversación, porque la pregunta es, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta. Y Simón le responde, tú eres el Cristo. Y entonces Jesús le dice, en base a esa respuesta, bienaventurado eres, porque te lo reveló mi Padre. No lo leíste en un libro, no lo escuchaste en un mensaje, sino que te lo reveló mi Padre. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Por esa revelación que tienes, vas a dejar de ser un Simón y te convertirás en un Pedro. Pedro es piedra. Pedro es Petros. Petros es el vocablo Petros. Le está diciendo, esa revelación que tienes te va a dar firmeza. Esa revelación que tienes acerca de quién soy yo, le dijo Cristo, te va a formar tu carácter. Dejarás de ser un inestable, porque Pedro era un atrabancado, un iracundo, un impulsivo, un hombre que después de 3 años todavía sacó el machete y le cortó la oreja al siervo de Malco. O sea, era un hombre agresivo. Pero Jesús le dice, esa revelación te va a llevar a una transformación. Dejarás de ser un inestable, dejarás de ser un impulsivo y tu carácter será formado como el de una piedra. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca. No está diciendo que sobre Pedro, sino sobre la roca. ¿Cuál roca? De quién es Cristo. La revelación que el Padre le dio a Simón acerca de quién es Cristo. Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo que sobre Pedro, está diciendo que sobre la roca. Porque roca es el vocablo Petras, mientras que Pedro es el vocablo Petros. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, Petras, roca, era una muy grande que se ponía como fundamento de un edificio o de una construcción. Era como las zapatas que hoy conocemos nosotros, las zapatas, las bases de una casa en donde se ponen los bloques y los ladrillos. Porque si no se pone esa zapata, esa roca, pues la casa se empieza a hundir en la tierra. Y entonces Jesús le está diciendo que la revelación que tiene es la roca que sostiene el edificio. Y que Simón es una piedra porque Petros eran las piedras de menor tamaño que podía cargar una persona, y esa piedra eran puestas como muro. Sobre cada piedra se iban poniendo más piedras para darle forma a los muros, a las paredes. Pero esas paredes van sobre la roca angular, sobre la piedra angular, sobre el fundamento, que es la revelación que tenemos de Cristo. Jesús no está diciendo que Pedro sea la roca. Jesús le está diciendo a Pedro que él es una piedra más, que con la revelación que tiene, le permitirá a Jesús edificar su iglesia.
Cuando en ti y en mí está esta revelación, nosotros podemos darle forma al edificio que Jesús quiere hacer de su iglesia. Él es la roca, Él es el fundamento, Él es nuestro Señor. Y cuando nosotros recibimos esta revelación de que Él es más que una religión, más que una doctrina, nos disponemos a participar en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es cuando ponemos nuestros dones a disposición del Señor. Ese don de la enseñanza, ese don del liderazgo. Los dones de Romanos capítulo 12, que tienen que ver con propósito, con servicio más bien, pero también los dones del Espíritu Santo que están en 1 Corintios 12. Esos los ponemos a la disposición del Señor y nos disponemos a servir al Señor para dar forma a la iglesia. Entonces, en la iglesia somos edificados. Cuando escuchamos un mensaje, cuando recibimos una enseñanza, nuestro espíritu es edificado. Son semillas espirituales que entran a nuestra vida, que nos enfocan, que quitan velos, que nos fortalecen y que nos permiten continuar adelante. Entonces, para Dios era importante que ellos entendieran que al sonido de la trompeta ellos tenían que venir a la convocatoria porque había palabras de parte de Él para el pueblo. La gente escuchaba las trompetas, son 2 trompetas, vamos todos, porque hay un mensaje de parte de Dios para nosotros. Es una sola trompeta, vamos, los líderes decían, los príncipes, porque hay un mensaje importante de Dios para nosotros. Cada príncipe tenía influencia sobre un determinado grupo de personas. Cada príncipe tenía influencia sobre cierto grupo de familias. Era un padre de familia que representaba una tribu, que representaba un sector, y ese príncipe debería estar atento a lo que el Señor les dijera. El liderazgo es una responsabilidad que reposa sobre nuestros hombros. El liderazgo en la iglesia no es un llamado simple, no es un llamado ligero, es un llamado que implica suma responsabilidad. Porque si mis ocupaciones me impiden prestar atención a las indicaciones de Dios, habrá un sector de la iglesia sobre el cual el Señor me ha dado responsabilidad que estará desconectado. Si yo como líder no escucho las instrucciones del Señor, no escucho las indicaciones que el Señor nos da relacionado a la iglesia, al desarrollo de la iglesia, hay un segmento de la iglesia que está desconectado. Hay un segmento de la iglesia que no sabrá qué hacer, no recibirá la información o no le transmitirán las indicaciones por causa de un líder desenfocado, un líder que no está atento, un líder que toma ligeramente su llamado. Y eso provoca atraso en lo que Dios quiere hacer en las personas, en las familias, en la gente. Por eso el llamado debe tomarse al servicio, debe tomarse con suma responsabilidad. Era un sonido de trompeta, no todos podían acudir, solamente los príncipes. Pero aquel príncipe que no honrara al Señor, era un príncipe que tarde o temprano estaría débil en su fe, estaría desorientado en su asignación, estaría perdiendo el rumbo de toda la gente que se le había asignado. Ser líder o ser príncipe era un gran honor. Voy porque hay un mensaje especial, voy porque hay una instrucción especial, voy porque se me asignó una tarea, voy porque se me asignó una responsabilidad y debo estar ahí, porque el pueblo que se me ha confiado necesita saber las instrucciones que el Señor les dio. Otra instrucción era cuando dieran el sonido de alarma. Ya mencioné que el sonido de alarma era para que todo el pueblo supiera 3 cosas. Número 1, que era tiempo de avanzar. Porque imagínate aquella congregación, aquella multitud de 1 millón de personas. 1 millón de personas. Imagínate Tampico, Madero y Altamira. Que tú tienes allá tu tienda de campaña por La Borreguera. Que tú tienes tu tienda de campaña allá por ¿dónde será? Bueno, por la Saop. Que tú tienes tu tienda de campaña allá por la colonia Buenavista. Amén, dice alguien, ¿verdad? Que tienes tu tienda de campaña allá por las haciendas. O tu tienda de campaña por el centro de Tampico. O el centro de Madero.
Entonces, estás ocupado en tus actividades, estás ocupado en tu labor, en tu trabajo, en la realización de tus responsabilidades. Entonces, tú no estás atento a cuando la nube se levanta, porque en medio del campamento estaba el tabernáculo, y cuando la nube se levantaba, era porque era tiempo de avanzar. Cuando la nube se levantaba es porque era tiempo de continuar hacia Canaán, de ir hacia la conquista. Era tiempo de conquista. Pero la mayoría del pueblo estaba en sus actividades. La mayoría del pueblo no estaba mirando el tabernáculo, no estaba mirando la nube, porque cada quien tenía su trabajo, cada quien tenía su responsabilidad en casa, cada quien estaba en algún punto del campamento. Y a lo lejos tal vez no era tan sencillo mirar si la nube se había levantado. No podían estar las 24 horas del día viendo aquel campamento, aquel centro del campamento, porque estaban en sus ocupaciones personales. Pero cuando escucharan la alarma, cuando escucharan el sonido de la trompeta acompañado por gritos, ellos sabían que era una de tres cosas: o era tiempo de avanzar, o era tiempo de pelear, o era tiempo de celebrar. Para esta figura que vemos, avanzar, pelear y celebrar es el mismo sonido. A la manera de Dios, si queremos avanzar, tenemos que pelear. A la manera de Dios, si queremos avanzar, tenemos que celebrar. A la manera de Dios, celebrar es igual que pelear. Pelear por nuestras conquistas, por nuestra promesa. Pelear por nuestro propósito. Pelear contra nuestros enemigos. Pelear contra todo aquello que se oponga al propósito de Dios. Era el mismo sonido de trompeta. Entonces, ellos tenían que estar atentos. Estaban trabajando en la tierra, estaban cultivando esa parcela mientras estaban ahí estacionados, y la nube se levantaba para moverse, y ellos estaban enfocados en su tarea, pero con el oído atento. Al escuchar el sonido de alarma, ellos tendrían que decir: ¿qué es? Es tiempo de avanzar y voltear. Y cuando se dieran cuenta que la nube se había levantado para moverse, sin importar lo que estuviera ocurriendo, a levantar la tienda de campaña, a agarrar las chivas y borregos, a agarrar las gallinas y los gallos, a agarrar todo. Vámonos porque la nube ya se está moviendo. Vámonos porque la nube ya está en movimiento. Vámonos porque vamos a la conquista de nuestra tierra. Pero el oído debería estar atento. Si la parcela estaba a punto de dar ahí en el desierto, déjala, porque hay una tierra mejor en Canaán. Si apenas estaban acomodando su tienda de campaña y al otro día decían: hay cambios, vámonos, tenían que levantar su tienda. La Biblia nos enseña que a veces la nube duraba un día, a veces la nube duraba estacionada una semana o duraba meses. Sin importar el tiempo que la nube estuviera detenida, ellos deberían estar ahí. Cuando la nube se levantara, ellos tenían que moverse. Oye, Moisés, apenas acabo de armar mi tienda de campaña y ya me estás diciendo que la levante otra vez. No soy yo, y diría Moisés, es la nube. Y si la nube se está moviendo, lo mejor es obedecer. Obedecer. Cuando era el sonido de alarma, era para avanzar, pero también para pelear. De manera que el pueblo debería estar atento. ¿A qué nos están convocando? ¿A movilizar el campamento o a pelear contra nuestros enemigos? ¿Cuál es el sonido que nos están mostrando? ¿Es el sonido de alarma? ¿Qué es? ¿Movimiento o guerra? Entonces, si era guerra, cada quien debería tomar su arma e ir a pelear. Porque los enemigos que se levantaban eran enemigos que se oponían a su propósito. Los enemigos que se levantaran eran enemigos que querían impedir que ellos avanzaran hacia su tierra. Y todo el que no está dispuesto a pelear por su propósito no podrá conquistar Canaán. Todo el que no esté dispuesto a pagar el precio de la consagración, el precio de obedecer al Señor, el precio de sacrificar su carne para hacer la voluntad del Señor, no podrá conquistar Canaán. Pero aquel que entiende que en esta vida se nos ha dado un chance y se nos ha dado un propósito y aprovecha ese chance, entonces va a avanzar y va a pelear sabiendo que no pelea solo, sino que va peleando con el poder y el respaldo del Espíritu de Dios. Pero para eso se requiere actitud, para eso se requiere disposición. Porque imagínate que de pronto dijera alguien: oye, ¿es para avanzar o es para pelear? Porque se escucha igual.
es el mismo sonido de alarma, avanzar y pelear. Y si alguien decía, es para pelear, no, pues yo no tengo tiempo, yo estoy ocupado, allá que peleen los demás. Si es para avanzar, sí voy, agarro mi tienda de campaña y nos vamos. Si es para un beneficio, sí voy. Pero si es para estar ahí peleando, no, mejor que vayan otros. Habría quien podría caer en esa situación. El querer los beneficios, pero no pagar el precio. El querer ser parte de una generación de conquista, pero no estar dispuesto a tomar la espada. El querer ser parte de una generación que trasciende y conquista ciudades, pero no estar dispuesto a ser parte del equipo de guerra. La convocatoria era para todos los hombres, para todos los que estuvieran dispuestos a pelear. La convocatoria a la guerra. Pero la tercera enseñanza del sonido de alarma es que también era empleado en las celebraciones. En las celebraciones. Pero debemos entender que las celebraciones no eran simplemente música y brincar. Las celebraciones eran acompañadas de ofrendas, de sacrificios. Cada quien se presentaba delante de Dios y la Biblia dice, nadie se presentará con las manos vacías. Era ofrecer, era dar al Señor. Entonces, cuando eran las celebraciones, eran una convocatoria para dar al Señor, para ofrecer al Señor. Y vaya que había varias celebraciones en el pueblo de Israel, por lo menos me acuerdo de 4 celebraciones, donde sin importar lo que estuvieran haciendo tenían que ir y celebrar. Eran celebraciones de una semana. Y el Señor les dijo, toda esa semana que me dediques para celebrarme, no te preocupes de que si alguien te va a robar, porque yo voy a poner temor en tus enemigos o en los que te rodean para que no te roben. Cuando hablaba del día 7, de ir a celebrar, el Señor les dijo, vas a trabajar 6 días y el 7º día no vas a trabajar, sino que lo vas a consagrar. Vas a consagrar el día de reposo, el Sabbat. Sabbat significa reposo. No está hablando de establecer un día llamado sábado para honrar el día llamado sábado. Está hablando de establecer un día de Sabbat, un día de reposo para consagrarnos a Dios. No es tanto el día que se llama sábado, sino que es la acción de dedicar un día para reposar en Dios. El Sabbat, eso significa reposo. Algunas versiones lo traducen como sábado, pero no habla de consagrar el día que se llama sábado, sino que habla de consagrar el día de reposo para Él. Un día en donde nos vamos a enfocar en Él. Un día en que te vas a olvidar de tus labores, en que no vas a estar preocupado en tu trabajo ni en los afanes de la vida, sino que te dedicarás al Señor. Mateo capítulo 13, el Señor habla de la parábola del sembrador. Y Jesús asegura que hay 4 tipos de tierra donde cae la semilla. Y dice que es junto al camino, que es sobre la piedra, que es entre espinos y que es en buena tierra. Y específicamente la que habla de la que cayó entre espinos, dice que es quien recibe la palabra, pero los afanes de este mundo, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la vuelve infructuosa. La palabra de Dios es poderosa. Lo que Dios nos habla es poderosísimo, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas, dice Mateo capítulo 13, ahoga la palabra y la vuelve infructuosa. Cuando el Señor los está llamando a través de la figura de la alarma, de las trompetas, para que vengan a escuchar lo que tiene que decirles, era para quitarles todo afán, era para que aprendieran a descansar en Él, era para que aprendieran a honrarle, a Él y su palabra. Entonces era importante venir a las celebraciones ofreciendo. Pero escucha, ellos podrían ofrecer si primero escuchaban con atención a Dios. Ellos podrían llegar a la celebración y dar si primero escuchaban con atención. Entonces, la falta de atención a las instrucciones de Dios provoca que no prosperemos. Y no prosperamos si no podemos ofrecer. No ofrezco porque no tengo, pero no tengo porque no escucho. Pero si escucho al Señor, entonces sus bendiciones estarán sobre mí
y siempre tendré para ofrecer. Deuteronomio capítulo 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todas estas cosas que te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice que de manera inevitable estas bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Esta parte se escucha bonita, amén, amén, que me persigan y me alcancen, sí, pero solo te van a perseguir y te van a alcanzar si escuchas con atención al Señor, guardas en tu corazón su palabra y la llevas a la práctica. Ese ha sido uno tal vez de los errores que cometemos, no escuchar con atención. O si escuchamos, no guardamos. O si escuchamos y guardamos, no aplicamos. Y la aritmética espiritual nos dice, escucha, guarda en tu corazón y aplica. Entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y del versículo 1 al versículo 15 de Deuteronomio 28 enumera una serie de bendiciones que alcanzan hasta tu gato. Porque habla de la bestia de tu casa. O sea, el animalito que tienes en tu casa va a ser prosperado y bendecido a causa de que tú escuchas, guardas lo que el Señor te dice y lo llevas a la práctica. Ese es el asunto. Pero cuando suena la trompeta y yo no tengo tiempo de ir, entonces yo mismo estoy cerrando mis oídos y estoy dando un mensaje. Hay cosas más importantes. Hay una transacción comercial que tengo que realizar y no puedo ir a la congregación. Hay una actividad importante que me impide ir al grupo de vida. Esto es un mensaje. El mensaje de que para Dios, para nosotros, el mensaje de Dios no es importante. Y quizás esa puede ser una de las causas donde tenemos tope y no logramos avanzar. Entonces, la palabra de Dios es importante, es relevante. Y el pueblo iba a la celebración ofreciendo, porque Dios dijo, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es más, dentro de las instrucciones que el Señor les dio, les dijo, trabajarás 6 años la tierra y el 7º año la dejarás descansar. Ninguna labor harás, ninguna labor. No vas a cosechar nada ese año. Lo que la tierra produzca solita se la vas a dejar a los pobres de la tierra. No vas a levantar nada. Imagínate tú que tu empresa trabaje 6 años y el 7º año la cierre. Seguramente vas a decir, esto no es posible, esto no es viable. ¿Cerrar el negocio 1 año? ¿Cómo? Esto no he hecho los números y no cuenta, no cuadra, no tengo tantos compromisos, tengo tantas actividades que no puedo cerrar la empresa o la profesión o el despacho 1 año. Esto es algo loco. Bueno, eso fue lo que Dios les dijo. No te estoy diciendo que lo hagas, pero lo que Dios les dijo fue, vas a trabajar 6 años la tierra y el 7º año la vas a dejar descansar. Pero el 6º año te voy a bendecir tanto, voy a prosperar tanto el trabajo que hagas en tu tierra, que te va a alcanzar para el año 6, te va a alcanzar para el año 7 y te va a alcanzar para el año 8 en que estás sembrando la tierra, y aún en el año 9 vas a tener todavía de lo que levantaste en el año 6. Imagínate todo lo que Dios haría en ellos si tan solo le creían y escuchaban sus instrucciones. Y esto sería posible si ellos escuchaban con atención al Señor. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Imagínate, poder dedicar todo 1 año a tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. En ocasiones por el trabajo y tanto afán, no podemos dedicar tiempo a la familia. A veces el matrimonio está en dificultades, está atravesando tiempos difíciles y no hay tiempo por las múltiples ocupaciones. Pero el Señor dice que si lo escuchamos con atención, hay una serie de bendiciones que Él va a desatar sobre nuestra vida. Hay una serie de bendiciones que nos perseguirán y nos alcanzarán como resultado de escucharle, de guardar su palabra y llevarla a la práctica. Eso es lo que dice la Escritura. Y el número 10, en el desierto, antes de que entraran a Canaán, ya los estaba entrenando. Todavía no tienes tu empresa, pero te estoy entrenando. Todavía no tienes tu parcela, pero ya te estoy entrenando.
Todavía no tienes el pedazo de porción de tierra que vas a conquistar, pero ya te estoy entrenando. Y el entrenamiento es que cada vez que te convoque tienes que venir. El entrenamiento es que cada vez que te convoque tienes que hacerte presente. Si eres príncipe tienes que venir. Si eres el pueblo, si eres parte del pueblo tienes que venir. Si te convoco para el avance tienes que estar. Si te convoco para la guerra tienes que tomar tu arma. Y si te convoco a la celebración tienes que venir y ofrecer. Y todo esto será posible si me honras escuchando las instrucciones que te doy. Esto es poderosísimo, porque puede ser esta la causa de que no avanzamos. No puedo ir a la congregación porque tengo mucho trabajo. Bueno, si invierto las cosas y honro a Dios escuchando su palabra, tendré tiempo para desarrollarme, para poner mi empresa, para que me vaya bien a lo que haga y asistir a la congregación. El mensaje era importante. El mensaje era claro. Entonces aquí entra una figura, porque la figura del sonido de alarma era para avanzar, era para guerrear y era para ofrecer. ¿Para qué es el sonido? ¿Me están llamando a ofrendar? Ah, no, ahorita no tengo. ¿Me están llamando a conquistar? Sí estoy, sí quiero. Ahí el Señor determina que es lo mismo avanzar, conquistar y ofrecer. No podrás conquistar si no avanzas. No podrás ofrecer si no conquistas. No podrás avanzar, conquistar y ofrecer si no escuchas al Señor. Todo va de la mano. Todo va encajonado en esta figura de las trompetas donde el Señor nos llama a escuchar su voz. Esta figura la encontramos de las trompetas a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces encontramos, no recuerdo bien el nombre ahorita, pero me vino a la mente un juez llamado, creo que Ahod. Y este juez, este hombre que Dios levantó, la Escritura nos enseña que el pueblo de Israel estaba oprimido por sus adversarios. El pueblo de Israel estaba oprimido por sus enemigos. Sus enemigos venían, se robaban las cosechas, los enemigos venían, se llevaban a sus hijos. Era un caos. Pero un día el Señor despierta a un hombre, despierta a un juez, y cuando este juez despierta, dice la palabra que toca la trompeta, emite el sonido, y cuando toca la trompeta, vienen todos los israelitas a la convocatoria. Todos vinieron. Y entonces se enfrentaron a sus enemigos y los vencieron. Ojo aquí, mira lo que te estoy mostrando. Este hombre, Dios lo levantó para enfrentar a sus enemigos, a los enemigos de Israel, y tocó la trompeta, y todos los hombres vinieron, los hombres de guerra, vinieron, enfrentaron a sus enemigos y fueron libres. Y hubo paz en la tierra. Hubo paz en aquella generación. Ahora escucha bien. Probablemente cuando vemos este pasaje de que solamente tocó la trompeta y toda la gente vino, es porque ese pueblo de Israel entendía que el sonido de alarma puede ser para la guerra. Que el sonido de alarma puede ser para enfrentar a sus enemigos y ser libres. Ellos entendían. Pero estaban esperando que alguien tocara la trompeta. Estaban esperando que el Señor les diera la señal. Yo me imagino que el pueblo dispersado, oprimido, y cada quien trabajando su tierra y viendo cómo los robaban, y viendo cómo sus adversarios venían y les quitaban el producto de la tierra, se llevaban a sus hijos, y ellos sin poder hacer nada, pero en su corazón ellos diciendo: Señor, haz algo. Señor, escucha nuestra oración. Señor, ven y libéranos. Señor, ven, por favor, te necesitamos. Señor, haz algo. Mira cómo nuestros enemigos, los extranjeros, vienen y se llevan todo. Somos tu nación, somos tu pueblo. Ayúdanos. Yo creo que ellos orando y pidiendo, pero estando atentos a ver si Dios levantaba a alguien para sonar la trompeta. Por eso cuando escucharon la trompeta y la gente respondió,
es porque había un pueblo esperando la señal. Es porque había un pueblo que en su corazón ya estaba dispuesto. Señor, en cuanto toques la trompeta, nosotros vamos. Señor, por favor, levanta a alguien que nos dirija, levanta a alguien que emita el sonido de trompeta y seamos libres de nuestros enemigos. Había un pueblo esperando. Y aquel sonido de trompeta despertó a todos los valientes. Aquel mensaje a través de la trompeta despertó a todo el pueblo. Se levantaron, trabajaron como un solo hombre y fueron libres de sus enemigos. Yo estoy seguro que en esta generación hay hombres y mujeres valientes que están esperando ese sonido, que están esperando ese sonido de trompeta para ir a la convocatoria, para movernos, para conquistar esta ciudad. Pero eso se hace evidente a través de un compromiso responsable con la obra del Señor. Todo aquel que ha entendido la figura del sonido de la trompeta, todo aquel que ha estado atento a la voz del Señor, es alguien que está activo, es alguien que está participando, es alguien que de alguna u otra forma está con sus manos y sus pies al servicio del Señor, que tiene su trabajo, que tiene su actividad, que tiene su responsabilidad en casa, pero que su oído está atento a la voz del Señor. Con personas así se pueden transformar ciudades. Con personas así se pueden transformar naciones. Con personas así se puede traer el cielo a la tierra. Se puede provocar el Kairos, donde el cielo interviene en la tierra, donde el tiempo del cielo se cumple en el tiempo de la tierra y vemos cosas extraordinarias en el nombre del Señor. Pero déjame irme un poquito más allá. Un poquito más allá. Ya casi concluyendo. La escritura dice en Apocalipsis capítulo 1, ojo aquí, Apocalipsis capítulo 1, porque estamos hablando de que la trompeta es una figura. No es para que ahorita te hagas una trompeta y le esté sonando. El shofar es una figura. Los mantos y todo son figuras. El pectoral, el efod, todos son figuras. Y la cosa no es caminar en las figuras, porque son simbolismos. Tenemos que irnos a lo real. El tabernáculo es una figura. El templo es una figura. El aceite es una figura. Las danzas son una figura. Nosotros debemos irnos a lo real, a lo que es verdadero, a lo eterno. Por ejemplo, vemos en Apocalipsis capítulo 1, que cuando el apóstol Juan tuvo una revelación, dice que estaba en el día del Señor y que él estaba en el Espíritu. En el día del Señor y estaba en el Espíritu. El día que consagraba para el Señor, el día que el Sabbat o el día indicado para buscar al Señor, pero estaba en el Espíritu, estaba buscando a Dios cuando tuvo una revelación de Jesucristo. Y en esa revelación de Jesucristo dice que escuchó una voz como de trompeta. Una voz como de trompeta. Ojo aquí. Era la voz del Señor, como de trompeta. Y volteó y fue cuando vio a Jesús. Y Jesús le dio unas indicaciones. Jesús le dijo, escribe al ángel de la iglesia. Todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 nos habla de lo que Jesús le dijo. Juan escuchó un sonido de trompeta, un sonido como de trompeta, y era la voz de Jesús. Pero la voz de Jesús era indicaciones. Y ese sonido de trompeta, Juan lo interpretó bien y escribió los mensajes a las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, en Tiatira, en Laodicea, en Éfeso. Entonces, Juan lo escribió. Como resultado de interpretar ese sonido de trompeta, como resultado de distinguir el mensaje de aquel sonido de trompeta, Juan actuó. Y cuando actuó, escribió ese mensaje. Después, en el capítulo 4, escucha aquí, escuchar la voz del Señor, interpretar ese sonido. Y por favor, quiero que quede claro, no estoy hablando de escuchar una trompeta. La trompeta es una figura. La trompeta es un símbolo de que es importante escuchar la voz del Señor. Y en ese escuchar la voz del Señor,
muchos lo podemos recibir de distintas formas. Yo de manera particular no he escuchado una voz audible, pero en mi espíritu he escuchado la voz del Señor. En mi espíritu he recibido esa indicación o ese sentir. Hay quienes escuchan, hay quienes ven de muchas formas, a través de la palabra, a través del espíritu, hay muchas maneras, pero uno tiene que aprender a distinguir la voz del Señor. Cuando uno escucha la voz del Señor y actúa, porque cuando uno escucha la voz del Señor tiene que moverse. Si no te mueves, fue tu emoción. Si no te mueves, fue tu mente hablándote a ti mismo. Pero cuando estás en el espíritu, cuando desarrollas una vida espiritual como Juan, entonces escuchas al Señor. Y no estoy hablando de que escribas mensajes a las iglesias, pero sí de que hagas algo. Sí de que te muevas en la indicación que el Señor te da. Cuando así lo haces, cuando programas tu oído, cuando entrenas tu oído espiritual para escuchar al Señor, entonces puedes llegar a Canaán. Israel, en el tiempo de Moisés, no entendió el mensaje de las trompetas. Probablemente por eso no entraron a Canaán. Toda esa generación de 600,000 hombres de a pie no entraron más que dos, Josué y Caleb. La escritura dice en Éxodo 33 que Josué no se apartaba del tabernáculo. Josué no se apartaba del lugar donde Dios hablaba con Moisés. ¿Por qué no se apartaba? Porque aprendió a escuchar al Señor. Se enamoró del plan, de las palabras del Señor. Y por eso entró. Él y Caleb hicieron la diferencia. Y seguramente la fe que ellos tenían era resultado de haber escuchado a Dios. De haber entrenado sus oídos a través de aquel sonido. Entonces, si uno no escucha la voz del Señor, uno no entra a Canaán. Si uno no aprende a distinguir la voz del Espíritu Santo, uno no entra a Canaán. Se la pasará dando vueltas, porque para entrar a Canaán se requiere una fe más allá de la nuestra. Y es la fe de Cristo impartida en nosotros. Es la fe de Jesús impartida en nosotros. ¿Sabes que en el antiguo pacto, en Habacuc, dice que el justo por su fe vivirá? Ojo aquí. Habacuc dice, el justo por su fe vivirá. Pero en el nuevo pacto, dice, nos habla de la fe. En Hebreos capítulo 12 dice, puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Habla de tu fe, de mi fe, y habla de la fe de Jesús. Mi fe es limitada, así como tu fe también es limitada. Mi fe me ha llevado hasta un punto, y tu fe te ha llevado hasta un punto. Pero cuando es la fe de Jesús impartida en ti, entonces esa fe te va a llevar más allá. Jesús tuvo fe, Cristo tuvo fe para dejar el trono en el cielo y venir a hacerse hombre y saber que soportaría las tentaciones, y lo logró. Jesús tuvo la fe de ir a la cruz del Calvario para morir por ti y por mí, porque creyó que podríamos ser salvos. Y somos salvos gracias a esa sangre derramada. Jesús tuvo la fe para morir en esa cruz, sabiendo que el Padre no lo dejaría en el Seol, sino que lo resucitaría, y así ocurrió. Jesús tuvo la fe para ir y descender a las partes más bajas de la tierra y destruir al que tenía el imperio de la muerte, y lo destruyó, y está sentado a la diestra del Padre. Mi fe está limitada, pero la fe de Jesús sobrepasa todo. Yo necesito la fe de Jesús, pero para eso necesito escuchar al Señor, que la fe de Él sea impartida a mí. Cuando suena la trompeta, cuando es tiempo de ir a escuchar la palabra, cuando es tiempo de congregarnos, debo estar allí. Y no debo estar ahí con el celular puesto, distraído. Debo estar atento a la palabra, al mensaje del Señor, porque dentro de todo lo que se comparte en el mensaje hay algo que va a ser sembrado en mi espíritu y va a producir fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Esa facultad, esa determinación a escuchar la voz del Señor es lo que me entrena para una nueva temporada, es lo que me entrena para entrar a Canaán, es lo que me entrena para conquistar la tierra que Dios tiene para mí. Por eso Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Eso dice Números 14, que Dios vio en ellos un espíritu diferente, una actitud diferente. Vamos a conquistar ese lugar, vamos a vencer a esos gigantes, nos los vamos a comer como a pan. Eso no era emoción, eso era determinación.
Este no era emocionalismo, era la firme convicción de que el Señor les había hablado, de que el Señor estaba con ellos y que aquellos gigantes no representaban ningún problema, no para ellos, sino para Dios. Dios les iba a dar la victoria y ellos estaban completamente seguros. Esto viene como resultado de escuchar el sonido de la trompeta. Juan escuchó el sonido de trompeta, escribió el mensaje a las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, y luego el capítulo 4, esto está tremendo, en el capítulo 4 dice que se abrió una puerta en el cielo. Se abrió una puerta en el cielo y escuchó una voz que le dijo, sube, sube. Esto me habla de entrar a ese Canaán, esto me habla de entrar a un ámbito mayor, esto me habla de entrar por una puerta que no había visto, que estaba cerrada, esto me habla de entrar a un ámbito del reino de Dios. Y pudo abrirse esa puerta después de hacer lo que la voz con sonido de trompeta le dijo. No esperes que se abra una puerta nueva, no esperes entrar a Canaán si hoy no escuchas al Señor, si no tomas con relevancia el mensaje del Señor en tu congregación donde asistes, en el grupo de vida al que asistes o en Pan de Vida si eres parte de esta congregación. Si no le das relevancia al mensaje, pues no le estás distinguiendo el sonido de trompeta. Dios te habla a través de la palabra, a través del mensaje, a través de las escrituras, y es importante estar atentos a la voz del Señor. No es la voz de este negrito santo. Es la voz del Espíritu Santo a través de este negrito. O a través de tu pastor si eres de otra congregación. A través de tu sembrador si estás en algún grupo de vida. Es distinguir. Y dice en Apocalipsis 4, dice que se abrió la puerta y escuchó una voz que le dijo, ven acá, sube. Y entonces de inmediato Juan estaba allá y dice que escuchó nuevamente a la voz como de trompeta que había escuchado en el capítulo 1. Nuevamente esa voz como de trompeta le habló en esa puerta que se había abierto en el cielo. El mismo que le habló en el capítulo 1, ahora le habló en el capítulo 4, pero en una nueva dimensión, lo cual fue el resultado de su obediencia a lo que el Señor le dijo. ¡Wow! Esto no termina ahí. Tesalonicenses nos enseña que un día, el Señor mismo, con voz de ángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tal vez ahorita estás muerto en Cristo, o sin Cristo, perdón. Y necesitas escuchar la voz del Señor. Porque si no la escuchas ahorita que estás en vida, entonces no hay garantía de que la escuches si es que mueres antes de venir, de que Cristo venga. Si ahorita no tienes tiempo para escuchar al Señor, si ahorita la trompeta no ha abierto tus oídos espirituales, entonces ¿qué te garantiza que lo vas a escuchar cuando venga, cuando será su segunda venida? Esto es profundo. Si no lo honramos hoy, ¿por qué habría Él de honrarnos después? O sea, ¿qué nos garantiza? Si no me comprometo hoy, entonces realmente no estoy seguro de lo que hay después. Porque si yo sé que hay una eternidad esperándome, entonces sé que esta situación es temporal, esta vida es temporal, y que no sé ni cuándo me voy a ir, pero debo estar listo. Y si ahorita no estoy listo, después no hay forma de cambiarte de barco ni de avión. Después no hay forma de cambiar el destino. El destino se decide en vida. El destino se decide hoy. Entonces no solo es el Canaán que Dios quiere cumplir en ti, sino la eternidad que Él tiene para ti y para mí. La eternidad en donde el Señor ha preparado moradas para nosotros. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice Jesús en Juan 14.
Pero ahí dice también, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo enviaré un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Escuchemos la voz del Señor. Hay un Canaán esperándote. Hay un propósito por el cual te dio vida el Señor. Pero además de eso, hay una eternidad. Una eternidad que nos espera. Y aquí en vida, nuestras acciones, nuestras prioridades dan evidencia de qué tanta revelación tenemos de la eternidad. Y no te estoy diciendo que te conviertas en pastor, no te estoy diciendo que te conviertas en un ministro de tiempo completo, porque seguramente tienes una asignación diferente, pero todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Todos estamos llamados a ser parte de la iglesia. Y la iglesia no es el grupo de congregantes, porque puede haber personas que se congregan y no son parte de la iglesia, porque la iglesia es la asamblea de llamados afuera, los que han escuchado, los que son edificados, porque Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si tú estás siendo edificado sobre el fundamento, sobre la roca que es Cristo, y esa edificación se hace evidente por medio de tu participación en el movimiento del cuerpo de Cristo. Porque si el cuerpo de Cristo es la iglesia está en movimiento, la iglesia va caminando, y es el cuerpo activo que va hacia Canaán, el cuerpo activo que salió de Egipto y quiere conquistar Canaán, quiere transformar esta comunidad, quiere traer el cielo a esta comunidad. Y eso solo es posible por medio de un grupo de personas atentas a la voz de la trompeta, al sonido de trompeta, a la voz del Señor, y por consecuencia se mueven. Un sonido de trompeta es mi discipulado. 2 sonidos de trompeta es la reunión general. Un sonido de guerra es una convocatoria a avanzar, al desafío de avanzar. Una convocatoria de guerra, de alarma, es tiempo de pelear, es tiempo de interceder, es tiempo de ir y levantar a los caídos. Es sonido de alarma, es tiempo de ofrecer, Hebreos 10 dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesús, fruto de labios, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. Dice, ofrezcan siempre a Dios. Deuteronomio dice que ninguno se presente con las manos vacías. Ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza no consiste en cantar un corito, no consiste en agarrar una guitarra y entonar adoración al Señor. Podemos hacerlo, es válido, es necesario. Pero el Padre tiene cientos de ángeles cantándole allá, miles de ángeles, millones de ángeles cantándole allá. Pero lo que quiere es que alguien aquí ofrezca sacrificios de alabanza. Y el sacrificio de alabanza, dice Hebreos, es fruto de labios que confiesa su nombre. Nosotros ya confesamos el nombre de Jesús. Pero cuando alguien que está enfermo, le hablamos de un Jesús que sana, de un Jesús que quita las dolencias, oramos por ella, y esta persona recibe su sanidad, esta persona va a confesar un fruto de alabanza, confesando el nombre del Señor. En este momento nosotros estamos ofreciendo a Dios un sacrificio de alabanza. Cuando un matrimonio que está en problemas o en dificultades, un matrimonio que está a punto de divorciarse, le damos un mensaje de parte del Señor, le damos un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de reconciliación, y esta pareja que estaba a punto de divorciarse, de pronto deciden luchar juntos por su restauración y reciben a Jesús como Señor. Ellos confiesan el nombre del Señor, y cuando ellos confiesan el nombre del Señor, nosotros ofrecemos a Dios un sacrificio de alabanza, porque hay fruto de labios que confesaron el nombre del Señor. Cuando un joven es atrapado por las drogas, por las adicciones, pero tú te levantas, intercedes por él, le compartes el evangelio, las cadenas, ese joven puede confesar a Jesús como su Señor, y entonces hay un fruto de labios que confiesan el nombre de Jesús, y nosotros estamos dando sacrificio de alabanza al Señor. Demos sacrificio de alabanza al Señor. Estamos en un tiempo de alarma. La trompeta está dando sonido de alarma. El mundo está atemorizado. El mundo está en crisis. El mundo tiene miedo.
El mundo está en caos y nosotros debemos escuchar la voz del sonido de la trompeta, sonido de alarma. Es tiempo de pelear, es tiempo de avanzar, es tiempo de ofrecer sacrificios al Señor, ofrecer a Dios ese fruto de labios que confiesa su nombre. Movámonos, prediquemos, evangelicemos en las redes sociales, en las llamadas por teléfono, en mensajes, perifoneando. De muchas formas podemos avanzar. La nube se está moviendo, no te atrases, la nube se está moviendo, no te pierdas, no te distraigas, dale un tiempo al Señor, responde al llamado del sonido de la trompeta, porque eso entrenará tu oído para entrar a Canaán, y sobre todo abrirá tu oído para que escuches al Señor el día de su venida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que destapes nuestros oídos espirituales, que nos entrenes en ese sonido, nos entrenes para escuchar ese sonido que nos permitirá escuchar y distinguir la voz del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a que en medio de nuestras ocupaciones, en medio de nuestras tareas, en medio de nuestras responsabilidades, nuestro oído siempre esté atento y nuestro corazón dispuesto. Es tiempo de discipulado, acudir. Es tiempo de escuchar el mensaje congregacional, acudir. Es tiempo de ir a avanzar, movernos. Es tiempo de pelear, interceder, evangelizar, realizar acciones. Es tiempo de ofrecer, ayúdanos a ofrecer. Que nunca falten en nuestros altares esos sacrificios. Que nunca falten en nuestra comunión contigo, Señor, eso que tenemos que ofrecerte. Ayúdanos, Espíritu Santo. Destapa nuestros oídos. Quita las vendas espirituales que nos estorban. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por esta generación de la que soy parte. Yo te pido que levantes a esos Josués y a esos Caleb. Tu palabra nos enseña, las estadísticas nos enseñan que no necesitas de muchos. Con pocos que despierten, tú puedes hacer muchos. Necesitaste solamente de un Abraham. Necesitaste de un Isaac, de un Jacob, de un Moisés y de un Josué, de un David. Te lo pedimos, Señor. Despierta en cada ciudad, en cada colonia de nuestra ciudad, en cada zona de nuestra ciudad. Despierta a esos Josué y a esos Caleb que van a conquistar ciudades, que van a establecer reino. Levanta a esos hombres y mujeres entendidos en el Espíritu. Destapa los oídos de tu congregación, de tu pueblo, Señor, para que seamos muchos, pero con que despiertes un remanente y nos movilices, Señor, estamos seguros que en este tiempo vamos a ver cosas extraordinarias. Que en este tiempo de pandemia, Señor, tu Espíritu Santo siga en movimiento. Habemos hombres y mujeres que escuchamos el sonido de la trompeta y estamos actuando como consecuencia. Que nada detenga lo que estás haciendo. Que haya milagros, que haya sanidades, que haya conversiones, que haya restauraciones, que haya un despertar. Para que cuando pase esta pandemia, Señor, podamos ver una multitud de hombres y mujeres siguiendo el sonido de la trompeta, siguiendo la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Por favor, escribe ahí, amén, amén y amén. Si estás de acuerdo en que es la generación que va a escuchar el sonido de la trompeta y va a avanzar a Canaán. Gracias por tu atención en esta mañana. Gracias por estar aquí conectado. Bendigo tu vida, bendigo tu familia y espero que cada semilla que compartimos pueda aportar a tu crecimiento espiritual, pueda aportar a tu desarrollo espiritual, para que no te quedes en el desierto, para que se rompan paradigmas, se rompan conceptos equivocados, que esas semillas solamente sean una luz que te alumbra en la dirección de la voluntad de Dios para tu vida. Que el Señor cumpla su voluntad en ti. Antes de cerrar, quiero invitarte a que entres a la página Centinelas en el Muro, la página de Facebook
centinelas en el muro, donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tenemos intercesión de manera continua y lectura de la palabra. Cada media hora se lee un capítulo de la palabra. Ahora el día 21 vamos a concluir de leer toda la escritura. Nos llevamos 25 días aproximadamente en leer toda la escritura. Y vamos a comenzar un nuevo periodo de 25 días para completar 50 días de intercesión continua, 50 días de clamor, de oración, de lectura de la palabra. Y estamos seguros que el Señor está realizando una movilización. Hay pastores de Colombia, de Estados Unidos, de México y principalmente discípulos de aquí de Pan de Vida. Se van a integrar en este nuevo periodo un pastor de Chile, probablemente alguien de Argentina, un pastor de Venezuela también se va a integrar a la intercesión. Así que estamos tratando de unir países, unir naciones en esta intercesión. Y damos gracias a Dios por todos los que forman parte del equipo de Centinelas. Y también damos gracias a Dios por todos los que se conectan y apoyan desde sus trincheras la oración, la intercesión, se unen a esta movilización. Bien, deseo que tengas un buen día, el Señor te bendiga.